Muy bien, queridos estudiantes, tengan todos buenas tardes. El día de hoy vamos a llevar a cabo la última clase de la tercera unidad. Hasta aquí vendrá el examen de biología. Vamos a trabajar la continuación de la clase anterior, que vimos todo acerca de la contaminación ambiental. Ahora ya vimos las causas, ¿verdad? Vimos todo lo que originaba la contaminación ambiental. El día de hoy vamos a ver qué efectos produce todos estos factores que vimos. ¿Cuáles son los efectos que origina la contaminación ambiental? Los efectos de la contaminación se manifiestan por alteraciones en los ecosistemas, la generación y propagación de enfermedades entre los seres vivos, muerte masiva y, en casos extremos, la extinción de especies de flora y fauna, lo que genera la degradación de la calidad de vida. Vamos a disminuir la salud, el aire puro, agua limpia, etcétera. Mira todos los efectos, chicos, que origina la contaminación ambiental, ¿no? Mira todos los cambios que producen. Vamos a perder el aire puro, ya no va a haber mucha agua limpia, el agua va a estar contaminada. Y obviamente si el aire ya no es puro y el agua está contaminada, la salud va a deteriorarse y nos vamos a enfermar, van a surgir muchas enfermedades. ¿Qué consecuencias trae la contaminación? Dice, las consecuencias de la contaminación son las siguientes, o al menos las más importantes que vamos a tratar el día de hoy. El efecto invernadero, la lluvia ácida, el smog fotoquímico, la eutrofización y la destrucción de la capa de ozono. Mira, estos cinco consecuencias más importantes que tenemos que tomar en cuenta sobre la contaminación ambiental. Vamos a hablar acerca de cada una de estas consecuencias. Vamos a trabajar un poco acerca de cada una de ellas. Primero vamos a hablar acerca del efecto invernadero. ¿Qué cosa es el efecto invernadero? Miren, aquí vemos una imagen. Aquí vemos una imagen que dice efecto invernadero. Vemos el sol. Mira, el sol irradia, ¿no? El sol envía sus rayos solares hacia el medio ambiente, hacia la Tierra. Ya, dice, la energía solar es absorbida por la superficie terrestre y la calienta. Entonces, esta energía solar la absorbe el suelo. La superficie gana temperatura y la radiación infrarroja es emitida de nuevo y es convertida en calor, reflejando la emisión de radiación de longitud de onda a la atmósfera. O sea, esas radiaciones que el Sol envía hacia el suelo las transforma en calor y las tiene que enviar nuevamente hacia la atmósfera, ¿ya? Para que se vaya ese calor, para que se esparza y no sintamos mucho calor nosotros, ¿ya? Entonces, parte de la radiación infrarroja es absorbida y remitida por las moléculas de gas invernadero. El efecto directo es el calentamiento de la superficie terrestre y la troposfera. Entonces, el gas invernadero se encuentra pues en el medio ambiente. ¿Y qué hace este gas invernadero? No deja que el calor pueda ir hacia la atmósfera y hace como una especie de caja, que el calor se queda atrapado. Es por eso que los últimos años sentimos muchísimo calor, a diferencia de otras fechas, de otros veranos. Ahora el calor se siente hasta en invierno, sentimos calor. Entonces, eso es producto de que los gases del efecto invernadero se encuentran en el medio ambiente y van a hacer que los rayos que se transforman en calor para que se vuelvan a expulsar a la atmósfera se queden atrapados y no, vamos a hacer como ese chanchito cuando lo ponen a la caja china, que lo atrapan y se cocina de tanto calor.
Así nos va a pasar si nosotros seguimos contaminando el medio ambiente. En la atmósfera, ¿qué pasa en la atmósfera? La radiación solar pasa a través de la atmósfera libre de obstáculos. ¿Ya? O sea, ese es cuando viene, pero cuando tiene que subir, dice, una parte de la radiación solar es reflejada por la atmósfera y la superficie terrestre. Eso se llama radiación solar reflejada. Una parte de la radiación infrarroja atraviesa la atmósfera y se pierde en el espacio. Es radiación infrarroja no reflejada. Entonces, nosotros vemos claramente cómo funciona esto. El sol es una fuente de calor. El sol emite sus rayos infrarrojos hacia el suelo. El suelo lo absorbe, ya absorbe el calor que necesitan las plantas, todo, pero nuevamente ese calor es transformado y es enviado hacia la atmósfera, porque un poco de calor debe ser reflejado para mantenernos, ¿no? Bien, y el otro debe perderse en la atmósfera. Pero ¿qué pasa? Estos gases de efecto invernadero no permiten que este calor salga en su totalidad y nos estamos sintiendo achicharrados. Por eso que se están destruyendo nuestros glaciares, ¿no? Nuestra fuente de agua se está derritiendo poco a poco. Por esto, porque el calor ya no puede ir, ya no se expande en la atmósfera, se queda atrapado y pues es como que tú estés en un cuarto lleno de calor. Obviamente, si tú pones un montón de hielo, rápidamente ese hielo se va a derretir. Es lo que está pasando con nuestras fuentes de agua, con nuestro almacén natural de agua, que son nuestros glaciares. Entonces, eso es lo que corresponde o es lo que, de lo que se trata el efecto invernadero. Vamos a leer ahora qué dice. Efecto invernadero. Se denomina así al conjunto de fenómenos derivados del sobrecalentamiento de la atmósfera terrestre. La causa fundamental del efecto invernadero es la sobreacumulación de contaminantes gaseosos y particulados capaces de absorber energía. El más importante es el dióxido de carbono, los cuales evitan la salida de la energía fuera de la atmósfera, lo que genera que el sobrecalentamiento de la Tierra, generando la muerte progresiva de especies o de especímenes particularmente sensibles al calor. Por ejemplo, los osos polares, ellos no pueden estar sometidos a mucho calor, necesitan sus heladas. Entonces ellos Ujú. están sufriendo mucho este cambio. La disminución de la productividad agrícola. ¿Por qué? Tú siembras y las plantas necesitan el sol, pero no necesitan mucho. Hay plantas que si tú le das mucho calor se mueren, se secan, ¿no? Ganadera, ¿no? También la ganadería es muy importante lo que está pasando, hay que cuidar. Tenemos en general la formación de grandes áreas carentes de vegetación. Es que el calor, pues chicos, seca todo. Lo poquito que había de agua para poder abastecer algunos cultivos, se seca rápidamente y se convierte pues en una zona árida, y una zona árida es pobre en vegetación. Entonces, miren todos los efectos que produce esta situación, ¿no? ¿Qué efectos al margen de lo que hemos leído? ¿Qué otros efectos se ven con el efecto invernadero? Aumento de olas de calor. Olas de calor no confundan con las olas del mar. Olas de calor significa temporadas de calor. Ya, entonces va a haber olas de calor, temporadas donde va a haber mucho calor cuando estábamos acostumbrados a que no haya. Aumento de lluvias torrenciales. Y ustedes dirán, profesor, ¿pero qué tiene que ver la lluvia con el calor? Es que les decía yo la otra vez que cuando hablamos de los estados de la materia, el calor llega hacia el mar, hacia los ríos, hacia los lagos. ¿Y qué hace el calor con el agua? La seca, No. Primero el calor la llega evapora. hacia el agua, claro.
Lo derrite, baja, pues. la Lo calienta derrite y tanto, después seca. Que le evapora, la calienta la hace un tanto mito. que la evapora y ese gas, ese vapor de agua sube a las nubes y las repleta. Es por eso que llega un momento en que las nubes ya pues tienen que precipitarse y empieza a llover y están cargadas de agua. ¿Por qué? Porque el calor produce eso. Por eso existen lluvias torrenciales, ahora más seguidas, debido al calor. Mira, cómo el calor produce todo eso. Aumento del nivel del océano. Entonces, fundición del hielo y casquetes polares, es lo que les decía, nuestros glaciares que tenemos, ¿no? Se están derritiendo. Y sobre todo, y lo que ya todos sabemos, es el calentamiento global, que hablamos del calentamiento del planeta, pues, ¿no? Están pasando cosas que antes no ocurrían, están habiendo estaciones raras, de repente en verano hace frío, en invierno hace calor, no, ya no se sabe el clima, nos confunde. A veces llueve, ahora hace poco ha habido relámpagos en la zona costera donde difícilmente se veía. Entonces, todos estos cambios se deben a las alteraciones que se dan por la contaminación ambiental y uno de ellos es el efecto invernadero. Entonces, mira cómo todo tiene relación. Entonces, hay que tener mucho cuidado y bastante, por favor, bastante responsabilidad sobre esto. Otra de las consecuencias es la lluvia ácida. La lluvia ácida se le denomina a la precipitación líquida que se da normalmente, o sea, una lluvia normal. Pero en este caso, ustedes saben que lo que se está evaporando a las nubes son vapores de agua, pero que están cogiendo esos gases que se encuentran en el medio ambiente y que lo contaminan. Entonces, este vapor de agua que sube a las nubes está subiendo de manera ya contaminada. Y cuando empieza a llover, ya no llueve como antes. Ahora tú, cuando hay una lluvia, ponte un polo blanco y deja que te caiga la lluvia en el polo blanco. Cuando te sacas el polo, vas a ver que la lluvia cae negra, cae como agua sucia. Entonces, ¿qué está pasando? Dice, eh, es la precipitación líquida que contiene grandes cantidades de sustancias ácidas debido a la reacción entre los gases sulfurados, ¿ya? El, con el agua de la atmósfera. La lluvia ácida, ¿qué hace? Daña y mata los árboles, especialmente de la zona montañosa. Mata los peces del mar, las plantas acuáticas, porque va a variar el pH, que las plantas, los animales necesitan un pH determinado para poder vivir. ¿Qué hablamos de pH? Alcalino cuando no tiene mucha sal, ¿no? Y perdón, alcalino y el otro salino. Entonces tenemos nosotros que ver que todo esto afecta a todos los ecosistemas terrestres, marinos, ¿ya? Dice, la variación del pH que se produce al ser arrastrados los contaminantes hacia los ambientes acuáticos. Corroe las estructuras metálicas de edificios, tuberías, oxida los vehículos y las maquinarias. Entonces, mira todo lo que ocasiona. Estas lluvias ácidas pueden llegar a dañar todo porque están cargadas de contaminantes. Entonces, y todo eso debido a qué? A la contaminación ambiental. Mira, tenemos ya dos consecuencias. Mira, estas consecuencias que son alarmantes porque nos causan mucho daño, tanto a nosotros como a lo que nos rodea. Tercera consecuencia, dice el smog fotoquímico. ¿Alguna vez han viajado a Lima? Sí, Y cuando Decimos, ustedes, cuando han llegado a Lima, alguna vez cuando han llegado a Lima, se han pasado un pedazo de papel higiénico por la cara? no, Ya, a mí no. nunca fue a Lima. cuando tengan la oportunidad de ir nuevamente a Lima, cojan un poco de papel y pásenselo por la cara limpiando. Y van a ver que el papel sale negro, negro sale.
¿ya? No quiere decir que el profesor cuando se pasó le salió negro porque el profesor se está despintando, no es así, ¿ya? ¿A qué se debe esto? Dice, es el efecto que se produce cuando los contaminantes atmosféricos entran en contacto con la luz del sol, originando sustancias mucho más tóxicas como ozono 3 y ácido. El smog fotoquímico es algo intenso en los meses de verano, en las grandes ciudades cálidas y secas. ¿Por qué te digo o por qué les menciono Lima? Porque Lima es una ciudad muy grande, donde hay fábricas, donde hay una sobrepoblación de vehículos y no todos en buen estado. Hay carros que ya están para botarlos y que lo único que hacen parecen chimeneas, andan botando humo y todo ese dióxido de carbono pues se va al medio Profesor, ambiente. los carros que están así malogrados y que aún los usan para conducir, ¿esos son los carros que botan harto humo por atrás? Claro, pues no necesariamente, ¿ah? Porque puede haber un carro que esté de repente relativamente bien, ¿Nuevo? digamos no nuevo, pero no esté viejo, esté a media, o sea, entre nuevo y ya Que usado, está en ¿no? buenas Claro, condiciones. que esté en buenas condiciones y de repente hay algo que esté fallando y que lo hace botar mucho humo. Entonces, ¿qué tienen que tener los carros? Un mantenimiento constante. Tienen que ir a revisión del mecánico para que el carro esté en buenas condiciones. ¿Ya? Entonces, esto genera pues que estos contaminantes, al hacer contacto con la luz solar, este calor, se concentran y produce este tipo ¿cómo se llama? De smog fotoquímico, que obviamente pues no te va a dañar. De repente tú sin verlo, sin sentirlo, estás frente a esto, porque esto es algo pues invisible. No, tú no lo ves, no ves lo que está pasando en el medio ambiente, pero se sabe que es producto de la contaminación ambiental, ¿no? Siguiente consecuencia, la eutrofización. Eutrofización. ¿Qué cosa es la eutrofización? Es un fenómeno que ocurre en ecosistemas acuáticos lénticos. ¿Qué quiere decir un sistema acuático léntico? Quiere decir agua emposada. Ustedes saben que las lagunas y los lagos son aguas que están emposadas, son aguas que no corren como los ríos. En cambio, los ríos sí es una corriente de agua. Los ríos van de un lugar a otro. En cambio, los lagos no, ni las lagunas. Este fenómeno de eutrofización va a ocurrir en este tipo de ecosistemas. Consiste en la acumulación de materia orgánica que paulatinamente va llenando el lago, lo que produce un calentamiento y poco a poco la vegetación se va apoderando del lecho hasta transformarlo en un ecosistema de tierra firme. Generalmente se evidencia en un aumento de la población de algas. Entonces, en pocas palabras, quiere decir que este fenómeno en los lagos y lagunas puede hacer que el agua poco a poco se vaya secando y las plantas vayan ocupando la mayor parte del territorio hasta quedar de repente como un fango, ¿no? Como pantano. Ya no seco, no tan seco, pero ya no vas a ver el lago ni la laguna, lo vas a ver húmedo, como un humedal. Entonces, esto se le denomina eutrofización. ¿Ya? Entonces, vamos a tener también que tener mucho cuidado con esto, que puede ocurrir en diferentes zonas. Imagínense que la laguna de Huacachina la contamináramos de basura y todo eso, y llegue un momento en que la laguna que ya poco a poco se va secando, imagínense ya peor aún, que se llene de plantas toda la laguna y desaparezca.
que parezca un pantano. Qué feo sería, ¿no? Y por último, tenemos la última consecuencia que vamos a tratar, la destrucción de la capa de ozono. El ozono es un gas que en contacto con la materia orgánica se comporta como un potente oxidante. Sin embargo, al entrar en contacto con las radiaciones solares, reacciona absorbiendo radiaciones ultravioletas, convirtiéndose en un filtro contra el exceso de radiaciones. Mira que nos dice que la capa de ozono va a funcionar como un filtro. ¿Ya? Va a funcionar como un filtro. Quiere decir que las radiaciones ultravioletas que son perjudiciales para las personas, para las plantas y para todo, en esta capa de ozono van a quedarse atrapadas. No va a pasar no va a pasar de una manera total. Entonces, al nosotros saber que en los últimos decenios, o sea, en los últimos años, en las últimas decenas de años, la capa de ozono paulatinamente ha ido debilitándose por la emisión cada vez más frecuente de sustancias que reaccionan con el ozono, destruyéndola. Dentro de ellas se encuentran los compuestos fluorocarbonados. ¿Quiénes son los fluorocarbonados? Los fluorocarbonados, pues, llamémoslo por decir una palabra, son los aerosoles, los plásticos, todo esto origina que la capa de ozono se vaya destruyendo poco a poco. Los aerosoles, sobre todo. ¿Qué aerosoles? ¿Quién no se ha echado desodorante? Ese All Spray, Gillette, Nivea, ¿no? El Axe, creo que había, Aval había antes, ¿no? Todo lo que se utilice en aerosol, los insecticidas, los fungicidas, los fertilizantes en spray, todo eso, chicos, contamina. Y la capa de ozono es, como les digo, funcionaba como cuando ustedes abren su ventana para que las moscas no entren, le ponen una malla, creo, algunas personas a su ventana, ¿cierto? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya. Profesor, Para que no ingresen las mosquitas, uno pone una malla. Esa malla funciona como un filtro. Entra el aire, pero no entran las moscas. Es lo mismo, la capa de ozono funciona así. La capa de ozono deja entrar un poco de luz de los rayos ultravioletas, pero el resto se queda atrapado ahí. Imagínense si esa capa de ozono estuviera destruida totalmente. Los rayos ultravioletas llegarían directamente hacia nosotros. Y esos rayos ultravioletas obviamente pues te van a causar mucho daño, hasta producirte problemas cancerígenos como el cáncer a la piel, ¿no? Entonces, esto, chicos, es bien serio, es muy importante que nosotros tomemos conciencia de esto. Y, por ejemplo, ustedes, yo sé que la mayoría lo hace. Conecta su celular a cargar, después de un rato saca el celular y deja el cargador conectado. Eso también es una manera de contaminar el medio ambiente. Entonces, de aquí en adelante, por favor, comprométanse personalmente a cambiar estos malos hábitos. Que de esa forma, poquito a poquito, ustedes van a contribuir con cuidar el planeta. Entonces, poco a poco estas acciones van a sumar, todo suma. Ya no gasten mucha energía en las casas, de repente están en un lugar donde nadie está viendo televisión y el televisor está prendido. El televisor tiene ondas, que esas ondas también contaminan el medio ambiente. Entonces, por favor, que esta clase sirva para hacernos cambiar nuestra manera, nuestros hábitos, que sirva para ser mejores personas y contribuir con el cuidado del planeta. Principales contaminantes atmosféricos. Las fuentes de los principales contaminantes atmosféricos se originan por las actividades individuales del hombre, como conducir automóvil,
y las actividades industriales como la fabricación de productos o la generación de electricidad. ¿Ya? Entonces, espero que por favor ustedes tomen en cuenta lo que hemos conversado y podamos poco a poco hacer un planeta, rescatar el planeta de este maltrato que le hemos venido dando. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta acerca del tema? ¿Algo que quieran de repente opinar ustedes para poder Una pasar? profesora. Quede claro. Todo claro, profesor. No, profe, clarísimo con el agua. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a pasar a nuestro desafío. Dice, causa el efecto invernadero. ¿Qué cosa causa el efecto invernadero? La explosión en el sol. Explosión en el sol, contaminación radiactiva, aumento del nivel de CO2 atmosférico, enfriamiento de la atmósfera, debilitamiento de la capa de ozono. ¿Cuál de esas opciones es la correcta? ¿Explosión en el sol? No, esa no es. Debilitamiento de la capa de ozono. Debilitamiento de la capa de ozono. No creo que sea eso tampoco. Vamos a leer nuevamente y sacaremos una conclusión. Se denomina así al conjunto de fenómenos El efecto derivados del invernadero. sobrecalentamiento de la atmósfera. Sobrecalentamiento de la atmósfera. Y aquí creo que dice enfriamiento de la atmósfera. Esa no es. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? La causa fundamental del efecto invernadero es la sobreacumulación de contaminantes. Sobreacumulación de contaminantes. Menciona CO2 aquí. El más importante es el CO2. ¿Sí? Entonces la respuesta ahí sería aumento del nivel de CO2 atmosférico. Esa sería nuestra respuesta. Aumento del nivel de CO2 atmosférico. Ahí está, esa es la respuesta. Muy bien. Número 2, ¿qué dice? Los aerosoles, ahí está lo que les mencioné. Los aerosoles a base de clorofluorocarbonados, ¿qué producen? La disminución de la destrucción de la capa de ozono. La disminución del De la capa de ozono. ozono, dice, ¿no? La disminución del ozono. O el incremento del CO2 atmosférico. A La ver. disminución de la capa de ozono. Ahí dice, profesor, en la destrucción de la capa de ozono, dice, dentro de ellos se encuentran los compuestos fluorocarbonados CFC. CFC. Destrucción de la capa de ozono. Correcto. Entonces sería la disminución del ozono, pero acá no dice destrucción de la capa de ozono, dice disminución del ozono. Tienes que pensar bien. Como un potente oxígeno, sin embargo, encontrar una reacción absorbiendo radiación ultravioleta y convirtiendo en un filtro contra el exceso. En los últimos decenios se ha ido debilitando por la emisión cada vez más frecuente de sustancias que reaccionan con el ozono 3, destruyéndola. Reaccionan con el ozono, o sea, El incremento. sí, esa es la respuesta. Está bien. La A, disminución del ozono. Siguiente. Dice, el exceso de dióxido de carbono atmosférico es responsable de ¿qué? El exceso de dióxido de carbono atmosférico. Exceso de dióxido de carbono atmosférico. A ver, exceso de dióxido del efecto invernadero creo que es, ¿no? Sí, el efecto invernadero es, la 3 es efecto invernadero. Muy bien. 4, ¿qué dice pregunta 4? El desgaste observado en las estatuas se produce debido a ¿qué? ¿Qué produce el desgaste en las estatuas? Desgaste en las estatuas.
creo que es el smog, ¿no? Entra mucho más todo el smog, es intenso en meses de verano cuando los contaminantes originando sustancias mucho más tóxicas. Puede ser el smog, ¿no? O puede ser de repente la lluvia ácida, ¿no? La lluvia ácida es porque tiene, dice acá, corroe las estructuras metálicas de edificios, tuberías y maquinaria. La lluvia ácida es entonces la respuesta. En la número, ¿qué número estamos? 4, ¿no? 4. La lluvia ácida es la respuesta. Lluvia ácida. Muy bien. 5. ¿Qué dice la número 5? Las lluvias ácidas son el resultado de la contaminación ocasionada por los vehículos motorizados que queman carbón o productos derivados del petróleo y por las industrias o centros mineros que emiten gases en la atmósfera. Un ejemplo es la La precipitación precipitación, o sea, la caída de qué? En las lluvias ácidas, ¿qué cae? Vamos a ver, lluvias ácidas. ¿Qué cae? SO2, SO3. Ujú. SO2, SO3. Vamos a ver cuál está. SO2, SO3. Solo está el SO2. El SO3 no está. No hay SO2, no hay tampoco. Lo que veo es el SO4. El 4 por SO2 2. sí está, profesor, es la No, ese es CO2, dice. CO2. Con el agua, la lluvia se llama a las plantas, variación de productos contaminantes, corroe los edificios, grandes cantidades de sustancias ácidas, gases sulfurados. Entonces, el único gas sulfurado que yo veo es el SO4. Es el único gas sulfurado que encuentro. Este de aquí. Ya. Muy bien. Siguiente. No es una consecuencia de la contaminación. No es consecuencia de la contaminación. ¿Cuál de todas estas no es consecuencia de la contaminación? La eutrofización sí es. Sobrepastoreo. El Pastoreo. sobrepastoreo no es. Efecto invernadero sí es. Lluvia ácida también. Eutrofización también. El smog fotoquímico también. Todas son. Ahí solamente faltaba destrucción de capa de ozono. Muy bien. Siguiente. No produce una contaminación atmosférica. ¿Cuál de ellos no produce? El smog sí produce. Aerosoles, fertilizantes, malos olores, humo de vehículos. Los ¿Cuál? malos Malos olores. olores. Malos olores. Claro, puede ser los malos olores. No creo pues que produzcan una contaminación atmosférica tan considerable, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la 8, la 9 y la 10. 8. Un indicador de contaminación en el fenómeno de eutrofización de los lagos es la contaminación con plaguicidas, acumulación de fosfatos y nitratos, disminución de fosfatos y nitratos, presencia excesiva de algas, acción de los relaves mineros. Presencia excesiva de algas. Ese es un factor de la eutrofización, es la presencia excesiva de algas. Ese es un factor. 9. Es una consecuencia de la acumulación de CO2. La eutrofización de las algas, la emisión de partículas radiactivas, Lluvia ácida. la deforestación de la Amazonía, el efecto invernadero. Aquí creo que el efecto invernadero es la respuesta, porque no hay lluvia ácida. Si hubiera lluvia ácida lo marcaba, pero hay efecto invernadero. Conjunto de fenómenos que Y por último, conjunto de fenómenos que produce el sobrecalentamiento de la atmósfera terrestre. Conjunto de fenómenos. Efecto del smog, lluvia ácida, efecto invernadero, eutrofización, sucesión ecológica. el Mm. efecto Sobrecalentamiento de la atmósfera, el efecto invernadero, pues, es el que produce el sobrecalentamiento de la atmósfera. Bueno, muy bien chicos, entonces de esa manera hemos llegado al final de nuestra ficha. Espero que esta clase les haya servido para
darse cuenta de que tenemos que cuidar el planeta. ¿Ya, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Vayan practicando, por favor, y a las 6:20 les envío el link para que puedan dar su examen. Antes tengo que hablar con la directora para ver quiénes han cancelado la pensión para que puedan dar su evaluación. Los que no, por favor, que sus papitos se comuniquen con la directora. Tienen 20 minutos para comunicarse. Bueno, hasta, si puedo, sí, 20 minutos. A las 6:20 o 6:30 empezamos el examen. Pero tienen que comunicarse con la directora, por favor. ¿Ya, chicos? Nos vemos el día de mañana. Ya, profesor. Cuídense. Sí, profesor.